Respecto a la prescripción adquisitiva de dominio, lo que actualmente quedaría como que actualmente también vemos que se produce. En ese tiempo tenías que tener posesión pública, saber que todos deben saber de que ese bien es tuyo, continua y pacífica, ¿no? Que nadie se oponga. Si alguien se opone, entonces el notario se inhibe, ¿no? Esa era la usucapio en Roma, usucapio, la prescripción adquisitiva de dominio que hasta ahora también se mantiene. En cuanto a los derechos reales, el derecho real en Roma era la relación de las personas con sus obligaciones, la relación de una persona con un bien, ¿no? El dominio es el poder pleno, de uso, disfrute, disposición y reivindicación. Reivindicación es cuando pides que te lo devuelvan, ¿no? La posesión, como si fueras propietario, ¿no? El corpus, el objeto y animus, ¿no? Se divide esta posesión, ¿no? Actúas como si fueras el propietario, ¿no? Tanto del objeto, del corpus y el animus, ¿no? Y la tenencia es simplemente que tienes el derecho de uso, la posesión es de otro, ¿no? Un cuidante puede ser un vigilante. Traslación de dominio originaria y derivativa, ¿no? Originaria es que no era de nadie y derivativa cuando pasa de uno a otro. Otras formas de traslado de dominio, pues la emancipatio, que era ceremonial, no tiene que haber 5 testigos. El transvende, el, el accipiens es el que recibe y por eso puede pagar con monedas, incluso algunos pagan con hijos, ¿no? El, y ante libripens, ¿no? Libripens era una suerte de testigo, de representante del gobierno que buscaba que sacaba su balanza. La balanza buscaba pues de que haya un peso. A veces en estas ceremonias se lleva un ladrillo, ¿no? En el caso de que quieran vender una casa, con las monedas, ¿no? En esa balanza se veía que es inequitativo, ¿no? Entonces se daba la prestación sinalagmática, ¿no? Una prestación perfecta. Y una prestación sinalagmática es que sean en igualdad de condiciones. ¿Okay? También puede ser in juris session, sesión en juicio, que nos ponemos de acuerdo antes y en esta simulación se presenta en el pretor si el vendedor, el comprador dice solito se me adjudique porque esto es mío, al costado está el vendedor que no dice nada, entonces el pretor indica que ya pues es de esa persona, ¿no? Pero ya hubo un acuerdo con preventa antes. En la tradición es traslado de dominio, en la tradición por cosas pequeñas. En el caso de usurpación, por usucapio, como estamos viendo la usucapio en Roma con la prescripción adquisitiva de dominio, adjudicación y también por mandato de la ley, ¿no? Los departamentos en Roma se llamaban ínsulas romanas y aquí había la servidumbre, ¿no? Que es una limitación al derecho de propiedad por usos comunes. O sea, no tengo propiedad sobre los pasillos, las gradas, ¿no? Esa era la servidumbre, una limitación al derecho de propiedad. Eh, Había un propietario dominante, que es el que pedía, porque quería pasar por los pasillos. Eh, entonces, era esta limitación, la servidumbre permitía limitar el derecho de propiedad en zonas comunes, ¿no? Como esta ínsula romana, que eran unos departamentos en Roma, ¿no? Si alguien regresa de la guerra y lo habían declarado muerto, entonces pide la reivindicación, ¿no? Que es solicitar todo lo que era suyo, ¿no? La reivindicación. También llamado post limitium, ¿no? Post limitium. Ok, este, en el caso de los contratos, si un ciudadano romano iba a comprar pan y el pan estaba en mal estado, si pedía la devolución del dinero, estaba pidiendo una resolución de contrato, ¿no? Si pedía que le cambien los panes, estaba haciendo un saneamiento, ¿no? Cambian estos panes, entonces hay que sanearlos, ¿no? Y en el caso que estos panes están duros, bájame el precio, entonces estamos ante una estimación. Las obligaciones eran las relaciones jurídicas entre las personas, de hacer, de dar, hacer y de no hacer, ¿no? El dare, facere y prestare. El,
las obligaciones entonces eran relaciones jurídicas entre las personas de dar, de hacer y de no hacer, ¿no? Cuasidelitos, ¿qué pasa si saco al perro a pasear y este muerde? Es un cuasidelito. Un delito es la afectación de los bienes de otro, que se causa un perjuicio económico, eso está dentro del derecho civil. Y bueno, hay que cobrar una indemnización por ello, ¿no? Los contratos, la obligación nace con ambas partes libres de saber a qué se atienen. Y los cuasicontratos, ¿qué pasa en ese tiempo? Pues tomo un caballo, alquilo un caballo, el caballo se dobla la pata, nos caemos, entonces nacen obligaciones, ¿no? De este cuasicontrato, y la otra es la ley, ¿no? Entonces todas estas son las fuentes de obligaciones de Roma, ¿no? Cuasidelito, delito, contrato, cuasicontrato y la ley, ¿no? La obligación de relaciones jurídicas entre las personas de dare, facere y prestare, ¿no? De dar, hacer y de no hacer. Elementos de una obligación, tenemos a los sujetos, al objeto y al vínculo. Esto también se relaciona con el derecho tributario, ¿no? El vínculo, que es la prestación, la prestación efectiva. Bueno, entonces aquí los elementos en el derecho romano, elementos de una obligación: el activo es el accreditor, el pasivo, el debitor o reus, y el objeto de la prestación a lo que está obligado a hacer, que hacer, no hacer o dar, ¿no? El vínculo jurídico puede ser civil o natural. Civil, de acuerdo a ley, firmamos un contrato, y se le solicita el cumplimiento del mismo, ¿no? Clasificación de obligaciones. Entonces las obligaciones se clasifican por los sujetos, por el objeto y por la naturaleza. Por los sujetos puede ser sujeto variable, correal, mancomunados. En el caso que sea variable, puede ser por una rifa o recompensa. No sabemos quién va a ser el que va a ganar, por eso esta obligación es por sujeto, si es un sujeto variable, o también de repente hay una recompensa al respecto, ¿no? ¿Okay?